Bueno, estamos una vez más en el canal. Vamos a analizar lo que es una pregunta de uno de los suscriptores del canal acerca del texto de Mateo, acerca del bautismo, acerca de la forma trinitaria del bautismo. Vamos a analizar el texto, a ver la complejidad del problema. La pregunta era, si este texto de Mateo no era parte del texto original de los manuscritos que tenemos. Sin embargo, vamos a ver cierta característica eh, de estos versículos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ya estamos aquí y vamos a analizar lo que es Mateo 28, 16 al 20, donde nos habla acerca de la gran comisión. Y entre estos versículos se encuentra el versículo 19 que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta de nuestro amigo es si esto pertenece al texto original o es una adición posterior del Evangelio de Mateo. Vamos a analizar el texto de Mateo, pero no desde la crítica textual. No todos los problemas de los evangelios tienen que ver con la crítica textual, también tiene que ver con la crítica de forma o la crítica de tradiciones. Lo que nosotros tenemos aquí en Mateo 28:19 es una fórmula trinitaria que sí pertenece al texto, sí se encuentra en los manuscritos más antiguos que tenemos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Sin embargo, hay cierto problema con este pasaje, debido a que Marcos no menciona este acontecimiento. Tenemos Marcos 16, 15 al 18 y dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces tenemos el relato también acerca de la gran comisión en Marcos 16, 15 al 18. Sin embargo, tenemos un problema con estos capítulos y estos versículos de Marcos 16, 15 al 18. No se encuentra la fórmula trinitaria acerca del bautizo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se encuentran estas palabras que Mateo pone en boca de Jesús en el Evangelio más antiguo? Ese es el problema que tenemos con la fórmula trinitaria del bautismo. Marcos no nos narra acerca de esta fórmula trinitaria y por lo tanto muchos han presupuesto de que la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo corresponde a una tradición posterior a la época de Jesús, teniendo en cuenta que Mateo escribe en una época en el cual ya está establecido ya se están desarrollando lo que es el crecimiento de la iglesia y hay ciertas eh, dogmas que ya empiezan a ser popular en el cristianismo. Y entonces Mateo escribe desde su época y desde su tiempo. Disculpen, he tenido mucha tos y no se me ha podido quitar. Entonces Mateo escribe desde su época y desde su tiempo, no escribe en el año 30, está escribiendo en el año probablemente 70 y 80 después de Cristo. Él está escribiendo desde una perspectiva teológica acerca del bautismo. Y el problema es eso, de que no tenemos la fórmula trinitaria en otros evangelios y por lo tanto no reúne los criterios de historicidad de los hechos. Por lo tanto, podemos considerar la fórmula trinitaria de Mateo 28, versículo 19, como un problema de crítica de tradición o crítica de forma. Es decir, si un evangelista solamente redacta un acontecimiento
y no hay evidencia en otros evangelios o en otras cartas paulinas, podemos considerar de que esas palabras que son originales en ese evangelio pueden ser adiciones y agregados que Mateo eh, adaptó y actualizó en su momento, y no fueron las palabras de Jesús. Y este es el problema con Mateo 28:19. No es un problema de crítica textual, es un problema de crítica de forma, de tradiciones y una crítica literaria. No encontramos la fórmula trinitaria en otros, eh, eh, en otros evangelios, y por lo tanto hay una duda de que si realmente Jesús dijo lo que dijo, o simplemente Mateo pone en la boca de Jesús estas palabras para justificar ciertas tradiciones cristianas que ya surgían en la época de Mateo. Esta es la cuestión de la fórmula trinitaria. No es de que tenga problemas textuales o que no se encuentre en el texto original o que sea una variante textual. Lo que pasa es de que no tenemos evidencia en otros evangelios acerca de este postulado, y por lo tanto podemos considerarlo que es cosecha del evangelista Mateo. También algo interesante, no podemos considerar Marcos 16:15 al 18 como un testimonio de Mateo 28:16-20, porque Marcos, el evangelio de Marcos 16:9 al 20 son versículos espurios que fueron agregados años posteriores. Ahí sí hay un problema de crítica textual. Y me estarán diciendo, pero si corresponde mucho con Mateo y Lucas. Y esa es la cuestión. El escriba que agregó los versículos de Mateo, de Marcos 16:9 al 20, tomó de Mateo y Lucas cierta influencia para redactar los versículos o las adiciones del Evangelio de Marcos. Y por lo tanto no podemos hacer un estudio de comparación o de criterio múltiple con el Evangelio de Marcos ni el Evangelio de Lucas, porque lo que tenemos en Mateo 28, 16, 20 fue escrito posterior a Marcos, y el final largo de Marcos fue influenciado por Mateo y Lucas, y por lo tanto descartamos Marcos 16, 15 al 18 para hacer un estudio un estudio comparativo. Por lo tanto, solamente tenemos una evidencia textual en el Evangelio de Mateo, y no lo tenemos en otros evangelios. Y aquí es donde surge este dilema y este problema acerca de la fórmula trinitaria, que probablemente haya sido una tradición posterior a la época de Jesús, y que el evangelista Mateo simplemente la adaptó a su evangelio en fechas posteriores, recordando de que Mateo escribe en el año 80 probablemente, y los acontecimientos de la época de Jesús ya son muy tardíos, y por lo tanto podemos considerar que la fórmula trinitaria ya maneja una cristología avanzada para la época de Jesús, que ni Marcos utiliza esta fórmula trinitaria. Entonces, este es el problema con Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene un problema de crítica de forma o crítica de tradiciones. No es un problema de crítica textual, sino que tiene que ser un problema debido al problema de cronológico de tiempo. Mateo ya está utilizando cierto credo cristológico más avanzado que lo que se tenía conocimiento en la época de Cristo, en el año 30. Y no tenemos evidencias en otros evangelios que hablen acerca de esta fórmula trinitaria del bautismo. Y aquí es donde se debate mucho si tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o solamente en el nombre de Jesús, porque tenemos una fórmula de bautismo en Hechos. En Hechos 2:38 tenemos: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y aquí es donde entra ese conflicto y hay algunas personas que se llaman solo Jesús o se bautizan solamente por Jesús debido a este versículo que se encuentra en Hechos capítulo 2 38, donde Pedro les manda arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. No dice en el nombre de en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver de que no corresponde con lo que había establecido el evangelista Mateo. Y no es la primera vez que Mateo utiliza o moldea las escrituras para sostener un credo o ciertas actividades de la iglesia en su época, sino que también tenemos evidencias cuando dice, y sobre tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esto es la respuesta a esa pregunta que nos hicieron. Y más que un problema de crítica textual, es un problema de crítica de forma. No corresponde la fórmula trinitaria a una cristología en la época de Jesús, sino maneja una cristología más avanzada y posterior. Entonces, no es la primera vez que Mateo utiliza esta argumentación para adaptar las circunstancias que estaban viviendo la comunidad cristiana en su época y ajustarla a su evangelio. Tenemos el ejemplo que acabo de mencionar acerca del testimonio de Pedro, cuando le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto lógicamente no pertenece a, a palabras que Jesús pudo haber dicho, sino corresponden a palabras que colocaron en la boca de Jesús para justificar lo que es la autoridad y el liderazgo de las iglesias emergentes en el año 80, que está escribiendo, probablemente que está escribiendo en el año 80 Mateo. Entonces, de la misma forma que la palabra iglesia aparece en el Evangelio de Mateo, está fuera de la cronología. Esta palabra iglesia no corresponde a la época de Jesús y por lo tanto esto ya es un agregado de Mateo para justificar lo que es el liderazgo o la autoridad de la iglesia. De la misma forma, esta fórmula trinitaria tiene que ver mucho con con las tradiciones que en el momento de Mateo ya estaban sucediendo y solamente que Mateo trata de adaptarlas a lo que es al evangelio que estaba redactando en su momento. Vamos a leer unos comentarios. Vamos a analizar el comentario de Piñedo. Vamos a analizar el comentario al texto griego al texto griego del Nuevo Testamento y vamos a leer un comentario, el comentario americano del Nuevo Testamento. Vamos a leer unos comentarios. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver qué dicen estos comentarios. ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer el comentario de Antonio Piñedo. Dice, dice, ya no solo a los hijos de Israel que eran los destinatarios de la misión de Jesús terreno, la comunidad de Mateo, compuesta por judíos, reconoce la evangelización de los paganos insinuada en los versículos que tenemos acá. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la prescripción del bautismo enlaza la enseñanza de Jesús con la de Juan Bautista. La evocación del Espíritu Santo aparece ya en las cartas de Pablo anteriores. En 1 Corintios 12, 4 a 6, 2 Corintios 13 al 13. Por lo general es paulina este tipo de fórmula. La fórmula bautismal trinitaria estaba en uso en las comunidades de Siria a finales del siglo I, según testimonio de la Didache e Ignacio Magnesio. Tenemos testimonios de esta fórmula trinitaria en el libro de la Didache, que es un
manual cristiano de finales del siglo I y podemos ver cómo adopta la fórmula trinitaria de Mateo. Entonces vamos a leer el comentario de Tomás. Este comentario, vamos a ver cómo de Editorial CRIE al texto griego. El comentario de I.T. Robertson. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto. Hay una parte importante que aquí nos narra. Dice, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, se presentan objeciones a este lenguaje en boca de Jesús como demasiado teológico y como no una parte genuina del Evangelio de Mateo, por esta misma razón. Entonces hay problemas. Y aún el comentarista refiere de que probablemente esta fórmula trinitaria es un poco más avanzada en cuanto a la cristología. Y tenemos un comentario interesante en el nuevo comentario americano. Y, y el editor o el escritor es Craig Blumen, que es un especialista en el Nuevo Testamento. Este es un personaje de renombre. Vamos a ver qué nos dice este erudito acerca de este pasaje. Dice, como reflexiona Guay, si Jesús ordenó hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre, y Mateo expresó el significado más completo de Cristo para los discípulos de todas las naciones, utilizando la descripción más completa vigente en su propia época. ¿Quién diría que tergiversó seriamente la intención de nuestro Señor? Aquí está dando una respuesta a la fórmula trinitaria que encontramos a Mateo, que corresponde a una cristología más avanzada y que probablemente era la forma en que los cristianos, había cierta tradición cristiana en la cual utilizaban esta fórmula trinitaria, que es de tipo paulina, y Mateo lo que hizo es actualizar lo que es el Evangelio para que podamos conocer o adaptarnos a las costumbres que se estaban realizando en la época en que Mateo redacta eh, el Evangelio. Y aquí lo que nos está diciendo este comentario, este comentarista, es de que probablemente Jesús no haya dicho de que estas palabras de fórmula trinitaria, sino que Mateo adaptó lo que es esta fórmula trinitaria como una expansión de lo que había dicho Jesús, que probablemente había dicho, y lo menciona, que probablemente haya comentado Jesús de que bautizada en su nombre. Sin embargo, para la época en que Mateo redacta su evangelio, eh, adaptó la fórmula trinitaria en boca de Jesús, para darle esa autoridad y para actualizar lo que son los pensamientos de Jesús. Y se hace la pregunta aquí el comentarista, ¿quién dirá que tergiversó seriamente la intención de nuestro Señor? Es decir, probablemente lo que está redactando Mateo no sea tanto las palabras de Jesús, sino que las intenciones que probablemente Jesús estaba dando a sus discípulos. Y era una fórmula común que utilizaban los discípulos de los rabinos en esa época. Y por lo tanto no tenemos que juzgar tanto a Mateo por haber hecho esta alteración en el texto y por haber colocado palabras en la boca de Jesús que Jesús nunca dijo, pero que las adaptó a la teología que en ese momento estaba viviendo el evangelista Mateo. Entonces contestamos a la pregunta que nos hicieron en el canal. Pueden que estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo, nadie tiene la verdad absoluta. Sigan investigando, sigan leyendo, sigan
descubriendo por ustedes mismos. Y al final de cuentas, todo lo que se enseña, todo lo que se dice es para nuestro crecimiento. Y este día vimos esta respuesta a esta pregunta que nos hicieron y se me hizo interesante porque muchas veces vemos o nos dicen es que esto no pertenece al texto original o esto no es parte del texto de los evangelios, pero no nos explican por qué dicen lo que dicen. Y no solamente existe una sola respuesta, sino que hay diferentes hipótesis de ciertos problemas dentro del Evangelio y que algunos solamente dicen lo que le corresponde o lo dicen para refutar al cristianismo, olvidando de que hay otras posibilidades en las respuestas que podemos darle a estos problemas textuales. Y es algo interesante esto, lo que dice el último comentarista del comentario americano, de que probablemente lo que está haciendo Mateo no es tanto explicar lo que Jesús dijo, sino que probablemente la intención que tenía Jesús acerca de las comunidades posteriores al crecimiento de sus comunidades cristianas. Y esto no le podemos decir a Mateo que alteró el texto, no, sino que también era una técnica que hacían los discípulos de los rabinos, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, como los alumnos eran los que transmitían las enseñanzas del maestro y que muchas veces los maestros o los rabinos no escribían nada, así como Jesús nunca escribió nada, sino que ahora le tocó a sus discípulos responder las enseñanzas de Jesús y era normal que estos discípulos actualizaban las enseñanzas de su maestro para las comunidades presentes. Tenemos cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y cada evangelista escribió en tiempos diferentes y para personas diferentes, y cada evangelista trató de actualizar el evangelio pasado. Y esto es algo común que sucedía en, con los discípulos de los rabinos y de los profetas y de los escribas. Y por lo tanto no podemos culparle a Mateo de haber agregado este texto como palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo, porque era parte de cómo se transmitía lo que eran las enseñanzas de los rabinos en la época del segundo templo. Recordemos de que cuando redactaron estos evangelios, ninguno de los evangelistas pretendió haber escrito palabra de Dios y por lo tanto ellos podían modificar, podían agregar o podían suprimir ciertos textos en los evangelios, porque al final de cuentas no era considerado palabra de Dios, sino que eso vino muy posterior y lo que es canonicidad, lo que es inspiración, lo que es inerrancia, son conceptos actuales y por lo tanto en esa época era normal que los escribas y los estudiantes de los maestros y rabinos pudieran actualizar las enseñanzas de Jesús y probablemente sea la respuesta más cercana a la intención de Mateo. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Espero mejorar un poco más acerca de esta tos. Después del COVID ya cualquier tos ya me pone mal y no y para poder compartir más programas e información y enseñanzas en el canal. Y muchas gracias a los que siguen el canal. Eh, yo sé de que muchos tal vez no estarán de acuerdo en lo que se enseña en este canal. Hay otros que sí les gusta la manera en que nosotros tratamos este canal, los datos en este canal. Este no es un canal confesional, no es un canal dogmático, sino es un canal crítico y aquí analizamos desde las diferentes perspectivas y desde las diferentes hipótesis y teorías el análisis de las escrituras sin tener que llegar a una conclusión en la cual yo me sienta que es la correcta, no, sino que proponemos todas las posibilidades
y llegamos a una conclusión y ya cada quien puede hacer un análisis crítico y poder quedarse con las diferentes conclusiones. Esto es algo interesante que eh, a veces discuto mucho con algunos que son de la alta crítica o podamos decirle que se creen todo lo que escuchan primero y no analizan las diferentes posturas. Recordemos de que en la teología y en las ciencias bíblicas hay diferentes posturas, nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, hay cierto fanatismo en la academia o la supuesta academia, las supuestas ciencias bíblicas, en la cual creen tener la verdad de todo y su verdad es absoluta y eso es lo que enseñan. Y cuando alguien empieza a ver esos canales, empiezan a tomar las ideas de estos personajes como si fueran la verdad absoluta y ya andan diciendo disparateces que no tienen ningún sustento académico y solamente fue dicho por alguien detrás de una cámara. Y no lo cuestionamos, no somos críticos con los críticos. Y ese es el problema, tenemos que ser críticos con los críticos, porque he escuchado cada cosa en las redes sociales, he escuchado cada cosa y cada comentario de las discusiones de que si es histórico o no es histórico, de que eso no es parte del evangelio, y uno, uno que es maduro en académicamente y espiritualmente, puede ver la inmadurez de estas personas que solamente empiezan a refutar el evangelio, a refutar la iglesia, pero esa no es la cuestión de la academia. Hay que ser responsables y mantener un balance entre la academia y la fe, y realmente se puede. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros este día.